Se trata de Germana Figueroa Casas. Germana es diputada nacional por Juntos por el Cambio, contadora pública de la Universidad de Rosario, especializada en tributación y rosarina. Germana, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Estratégica para los dos gobiernos. Muy bien, Germana. De alto impacto para... Bueno, una de las discusiones dentro del gobierno, lo decíamos recién, era que un sector del gobierno quiere subir las retenciones. Martín Guzmán dijo que no, pero Alberto Fernández un poco le tiró la pelota a la oposición. Dijo, bueno, yo no tengo los votos en el Congreso, hay que ver qué piensan ellos de este tema. ¿Cuál es la posición de Juntos por el Cambio con respecto a las retenciones, Germana, en este contexto? Mira, en la campaña, en todas las provincias, cuando se planteaba hablar de impuestos, tributos y tasas y todo la presión que tienen los contribuyentes, siempre planteamos no aumentar impuestos. Así que no entraría en digamos, en lo que nosotros venimos diciendo, la posibilidad de aumentar retenciones, porque sería no cumplir con lo que se planteó en la campaña. Más allá de eso, yo creo que es perjudicial para el país aumentar las retenciones. Creo que uno de los sectores que más dinamismo genera, lo vivimos, obviamente yo soy como contaste, la provincia de Santa Fe y lo vivimos a lo que es el crecimiento del campo. El hecho de cada vez ponerle más peso encima hace que campos que eran redituables lo dejen de ser. Nosotros tenemos que correr la frontera agropecuaria. Yo creo que en lugar de aumentar las retenciones hay que bajarlas, que eso nos beneficiaría a todos. Lo que replica, lo que genera el campo, los dólares que necesitamos, justamente se vive planteando que hay un problema con los dólares y sin embargo a uno de los más grandes generadores cada vez se le complica más la situación. Ahora se va a hacer un tratamiento especial con el valor del dólar para los exportadores de hidrocarburos y tenemos un sector que exporta y no hacemos más que exprimirlo cada vez más. Así que, bueno, esa es mi opinión. Verás que no estoy de acuerdo. Y Germana, vos sos contadora, sos especialista en economía, en tributación. En tu opinión, ¿qué tendría que hacer el gobierno para que la inflación no golpee tanto los precios de los alimentos y por ende a las clases más populares? ¿O qué harías vos si estuvieras en el oficialismo, no? La verdad que es muy difícil, es un tema que a la Argentina nos ha venido golpeando por mucho tiempo. Fíjate que incluso recetas, digamos, que fueron exitosas, en algún momento terminaron fracasando porque en realidad nunca se encara lo más difícil, lo que nadie quiere ir, que es estructural, que es el constante aumento del gasto público. Un gasto público que incluso en los últimos tiempos digamos, se aumentó tanto que se hace muy difícil de financiar. Entonces nos terminamos endeudando o terminamos emitiendo moneda. Y eso en algún momento termina generando inflación, por más que lo nieguen, por más que digan que no, ya lo vivimos, ya lo sabemos. Entonces hay que bajar el gasto, no van a ser momentos fáciles, pero es el único camino, tomar la decisión de afectar, digamos, realmente al causal de que cada vez sigamos teniendo más inflación. Es un problema fiscal que termina siendo monetario por la financiación. Claro, Germana, te llevo a una de las declaraciones hoy del jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, cuando hizo referencia a que si la Corte falla a favor, en este caso con el tema de coparticipación, baja los impuestos. ¿Qué opinas de esta postura frente al gobierno nacional? Es que realmente no queda otro camino. Hay muchas, fíjate que constantemente se está hablando de hacer blanqueos, de dar beneficios, y en realidad lo que pasa es que las empresas no llegan a poder con todo el peso que tienen, porque es como que, viste, vienen las ciudades, bueno, en la ciudad de Buenos Aires se dan ambas cosas, porque es como un régimen más bien provincial, pero por ejemplo en mi provincia tenés que pagarle a tu localidad, ciudad, pueblo, lo que fuera, tenés que pagarle. Tenés los impuestos provinciales, tenés los impuestos nacionales, todos salen del mismo bolsillo. Y además con un sistema que está diseñado para que todo el mundo quiera quedarse chiquito, ¿viste? Cuando no sé si oyeron hablar del enanismo fiscal, eso de tratar de pasar desapercibido, que el monotributista no quiere pasar a ser pyme, que la pyme no quiere pasar a ser gran empresa, porque
está diseñado el sistema para que la gente trate de escaparle y no para asumir y tratar de crecer y cada vez generar más valor. En tu distrito, en tu provincia, hay muchas flores que florecen en el desierto, valga la redundancia. Me estoy refiriendo a empresas de biotecnología aplicadas al agro, que pese al contexto macroeconómico local, les va muy bien. ¿Por qué pasa eso en ese polo, en el polo Rosario, Santa Fe, y cómo escapan a la coyuntura económica del país? Bueno, es que a veces cuando uno tiene así, por ejemplo, tenemos, bueno, no sé si nombrar la empresa, pero tenemos hasta una que cotiza en la Bolsa de Nueva York, o sea, ha sido un crecimiento enorme. El campo, nuestro campo, la realidad es que tiene una competitividad enorme, porque a pesar de esto, ha seguido compitiendo. Lo que pasa es que los que se van quedando afuera son los que no están tan en la zona núcleo con toda esa capacidad, esa posibilidad. Santa Fe ha sido dentro de todo una provincia bastante ordenada y el tema de relacionarse con el exterior, los puertos exportadores, todo lo que tenemos, hace también que se achique un poco el riesgo argentino, porque es como que uno se relaciona con el mundo, ¿no? Nuestra provincia con el mundo. Y hay mucho emprendedor. En Rosario es impresionante. Por eso es que a mí me pone la situación de haber visto lo que hace el campo. Cuando el campo le va bien, en Rosario se construye, Rosario vende. Entonces, siempre podría ser más y mejor. Podríamos, ese ejemplo de lo que pasa, poder llevarlo a otros lugares que no tienen, digamos, la competitividad que tiene la zona núcleo donde los rindes son enormes al lado de otros lugares. Pero realmente el argentino en general tiene esta posibilidad. Tenemos unicornios, tenemos empresas multinacionales como Arcor, o sea, esa capacidad de generar está. Lo que pasa que desde los últimos tiempos, bueno, sí, ya van varios años, ¿no? En que no nos damos cuenta y no soltamos. ¿Sabes lo que nos pasaba en campaña? Íbamos a visitar distintas empresas y uno le decía, bueno, ¿ustedes qué necesitan de nosotros? Dice, que el Estado nos deje en paz, que nos dejen de poner regulaciones. A veces no son solo impuestos, a veces son pedidos, informes, regulaciones. Se dificulta, alguien quiere abrir una empresa y demora un montón. Todas esas cosas tenemos que darnos cuenta que hacen que se genere menos valor, menos empleo, menos crecimiento. Es por ahí para mí. Germana, ¿y cuál es tu mirada opositora en este caso, ¿no? Respecto a lo sucedido esta semana con la renuncia del secretario de Comercio Feletti? Digo, ¿cómo lo ven respecto, bueno, a eso, él deja el espacio, hace referencia a que le dan como la vía libre a Guzmán un poco, ¿no? Es que, a ver, yo desde el principio, viendo la medida para controlar la inflación no es por el lado del control de precios, era por una batalla que inició que iba a ser perdida, porque ese no es el camino. Nuevamente, tenemos experiencia, ha pasado mucho, nunca funcionaron. A veces los controles de precios sirven un poquito y enseguida, si sigue la inflación, no hay forma de frenarlo. Y lo último, lo del fideicomiso del trigo, a mí me parece, realmente justo estábamos preparando un pedido de informe que ahora no sé qué va a pasar porque se habla de que se va a desmantelar, pero nosotros hablábamos con los molineros de Santa Fe, con las pymes molineras de Santa Fe y nos planteaban que ellos no querían entrar a un fideicomiso, que el subsidio no iba a funcionar, porque por ejemplo, hay un informe de FADA que hablaba. Bueno, hay distintos, se han ido actualizando, pero entre un 13 y un 16% del valor del pan es harina y más de un 26% son impuestos. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema del costo? ¿Está solo en la harina o también tenemos que mirar qué componente grande tiene el pan de impuestos? Tenemos que ir por ese lado. Y era impresionante ver que digan, no, preferimos no tener subsidios. Es raro escuchar eso, ¿no? Uno dice, dinero que a uno le viene, pero realmente me parece que el camino es otro. El camino es aumentar, que haya más oferta. La forma de que haya más oferta es que sea viable plantar y extender, pero hay que tener cuidado porque estas medidas, cuando uno toca el tema en el campo, cuando los afecta, hay tiempos biológicos. Entonces, si uno toma una medida, no es inmediato. Entonces hay que tener mucho cuidado con no afectar porque después tenés que, por meses, ya cuando se sembró lo que se sembró es lo que hay.
Germana, te llevo un poco a la carrera electoral de cara a 2023. Dentro de Juntos por el Cambio hay muchos nombres en danza, precandidatos: Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Gerardo Morales, Manes, el propio Macri, que no se sabe si va a competir o no. ¿Qué es más importante, en tu opinión? ¿Definir un candidato o primero definir un programa político y económico de gobierno? Mira, yo creo que es importante el programa en las alianzas, es muy importante saber para dónde va uno. Fíjate que en Santa Fe tuvimos, me parece que haya varios candidatos, al contrario, es bueno que haya tanta gente capaz que pueda ser vista como presidente. Obviamente que, bueno, yo soy del PRO y creo que los candidatos del PRO son todos muy buenos, los posibles candidatos. Y creo que no hay que tenerle miedo a las PASO. En Santa Fe tuvimos una PASO que generó que Juntos por el Cambio termine ganando. Así que es una herramienta donde la gente puede elegir y podemos saber realmente también qué es lo que quiere, ¿no? Que uno ofrece algo y ver qué es lo que acepta el votante. Así que me preocupa más saber que gane Juntos por el Cambio, que pueda haber este verdadero cambio que se necesita, más que saber exactamente quiénes van a ser. Me parece que está bueno estar juntos, trabajar juntos, pero también, como decís, definir cuál va a ser el camino. Y para eso nos reunimos, hablamos en Santa Fe, estamos también pensando en planes para la provincia y bueno, creo que es por ese lado, ¿no? Porque hay que saber qué hacer, porque mirar las cosas que pasan cuando uno toma medidas que no son las adecuadas. Y dentro de Juntos por el Cambio, ¿ustedes saben qué quiere, por ejemplo, Larreta, qué quiere impulsar Bullrich? Porque de cara a la sociedad todavía no se sabe en concreto qué políticas van a impulsar, salvo esto que nos decías de que no van a votar para subir impuestos. Pero la sociedad solo sabe que tienen vocación presidencial, pero no conoce mucho cuáles son sus proyectos de país. Bueno, como proyecto de país siempre se ha hablado de un país insertado en el mundo, como decís vos, un país que no siga ahogando por impuestos a las empresas. Eso es algo bastante importante, un país que quiere respetar la república, las instituciones, valores. O sea, creo que lo básico, por eso estamos juntos. Las fundaciones como Fundación Pensar, Fundación de la Coalición Cívica, fundaciones del radicalismo, están trabajando juntos, están planteándolo. Así que creo que va a haber la posibilidad de presentar y además haber gobernado y haber aprendido, ¿no? de los errores, de las cosas, poder tomar esa distancia para poder analizar qué es lo que se puede mejorar. Creo que eso también es importante, saber que se tiene una experiencia, que se sabe por dónde hay que ir. Claro, te llevo también respecto al sistema electoral, Germana. Justo se están dando reuniones informativas, ¿no?, en la Cámara de Diputados por este proyecto de boleta única que Santa Fe brinda un gran aporte a este debate justamente por ya implementarlo. ¿Qué nos podés quizás un poco resumir al respecto de esta experiencia? Bueno, mirá, vos sabés que justamente yo empecé en política fiscalizando, ¿no? Solamente empecé para poder ayudar en las elecciones siendo fiscal y eso nos ha dado un aprendizaje importante y en Santa Fe tenemos conviviendo los dos sistemas y debo decirte que es muy superior el sistema de boleta única. El tema del robo de boletas, yo estuve a cargo de coordinar la fiscalización de la provincia de Santa Fe el año pasado, en las generales, ¿no? Cuando ya estábamos Claro. todos unidos. Y realmente tuvimos varios momentos, en un momento tuvimos que mandar boletas desde Rosario a Santa Fe por el robo de boletas por la cantidad que nos faltaban. Entonces, y también le pasó a otros partidos, ¿no? Que no puede ser que en las reuniones de boleta única los que están en contra del sistema planteaban, no, que no está judicializado, que en realidad después mostraron que había algunos casos que sí, pero no son tantos. Yo te digo, con que una persona vaya a votar y no pueda encontrar al partido que quiere votar, eso ya nos debería estar preocupando, porque estamos afectando un derecho importantísimo constitucional que es elegir a las autoridades. La boleta única da esa posibilidad. Más allá, además, o sea, para fiscal, y como fiscal te lo digo, pero más allá de eso, el ahorro económico, el ahorro en papel, el tema ambiental, realmente creo que las ventajas superan
las críticas y viviéndolo, puedo decirte que es tan distinto fiscalizar boleta única que la boleta partidaria, esta boleta sábana, donde estás constantemente teniendo que entrar, viendo que faltaron boletas, los partidos chicos se quedan sin boletas y muchas veces no tienen fiscales Pero con la cantidad de, digamos, con la facilidad, por ejemplo, de crear un partido político aquí en el país, ¿no sería una boleta enorme? Se habla de una boleta que pueda parecer una pancarta un poco. Sí, es un tema, por ejemplo, nosotros tuvimos esa crítica a los concejales, la boleta de concejales de Rosario era muy grande, Por eso. pero realmente eso va a ser siempre mejor que el partido ese no pueda nunca crecer ni llegar porque no da para, digamos, no tiene las boletas cuando llega el momento. Me parece que hay formas de diseñarlas. En Santa Fe, como te digo, lo hicimos y funcionó. Vamos a tener que encontrar la manera, con tecnología, imprentas y todo, puede lograrse la forma de hacerlo para que todos puedan estar, pero realmente ese no tendría que ser un inconveniente porque verdaderamente es muy superior. Yo escucho, ¿no? Estuve en las sesiones informativas y cuando uno lo vive y lo ve, se da cuenta que es mejor siempre. Imagínate que nunca va a haber, creo, tantos candidatos a presidente o a las nacionales como por ejemplo, podés tener como concejales en la ciudad de Rosario y Claro. lo pudimos superar y hacer correctamente. Germana, muchísimas gracias por esta charla, muy interesante. Buenas noches. Gracias a ustedes, saludos. Hasta luego. Pero- Bueno, completísima charla.